Muy bien, es tiempo, es hora de reencar. Ya estamos, Víctor Hugo está haciendo, por supuesto, el contacto, como todos los lunes, con el fiscal Viana. Recuerdan ustedes que el fiscal verde, Enrique Viana, bueno, tiene su columna aquí en el Noticiero de la Mañana por CX 142, Radio Felicidad, y por supuesto, bueno, tendrá hoy la columna el fiscal de la Nación en referencia, no sé cuál va a ser, porque no me había puesto en contacto realmente en la jornada del día de ayer, pero tiene su tiempo aquí los días lunes en Radio Felicidad y para todo el mundo, el fiscal de la Nación, el doctor Viana. Por supuesto que ustedes saben que ha sido trasladado muchas veces, pero de alguna manera hablar siempre, escuchar al doctor Viana realmente es un placer y un lujo. Así que ya tenemos el contacto. Bueno, vamos a ir al contacto con él, la columna, y ver lo que de alguna manera el doctor hace mención o referencia en el día de hoy. Muy buenos días, doctor, un gusto y un placer recibirlo en la mañana de Radio Felicidad, y bueno, lo escuchamos en su columna. Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un placer estar de vuelta con ustedes, con los amigos allí en Paysandú, con muchos amigos que tengo por allí. Gracias, muy amable, doctor. Bueno, lo escuchamos en su columna. Bien, bueno, en estos días nosotros hemos venido participando de distintas actividades, en alguna charla, en alguna conferencia, y hay un tema que nos ha, o un aspecto que nos ha unido en todas esas apreciaciones. Hemos hablado en algún lugar sobre los temas justamente vinculados a la instalación de la tercera planta de celulosa. Hemos hablado también sobre los problemas que tiene hoy la separación de poderes, el poder judicial, el mismísimo Estado de Derecho, ¿no? Todos conceptos que hacen a las instituciones republicanas correspondientes a un Estado soberano y que se considere como tal una república, y que hoy están en crisis, en una seria, una muy ahondada crisis. Y eso nos llevó, o nos unió, en la búsqueda de un pensamiento del que yo siempre digo es el mejor de los orientales que ha pisado esta tierra, ¿no? Y que decidió, quizás con mucha sabiduría, no volver más a esta tierra, a pesar del dolor que eso le causó, que fue don José Artigas. Y buscando su pensamiento, en especial en aquel discurso en la oración de Tres Cruces, allá en 1813, ante el Congreso de Tres Cruces, yo recojo este pensamiento y de él quiero sacar algunas conclusiones traída a los tiempos actuales. Decía don José Artigas, estamos en aquel momento en plena guerra, en pleno enfrentamiento con Buenos Aires, en pleno sitio de Montevideo y con discusiones, con intentos de matarlo, porque Zarratea había mandado y había contratado a algún individuo para matarlo al propio Artigas, para eliminarlo como obstáculo. Enfrentado, decimos Artigas, a los españoles, viendo ya la llegada de los portugueses, viendo la traición de Buenos Aires, estaba preocupado por estas ideas y a estas me voy a referir. Decía don José Artigas, estamos aún bajo la fe de los hombres y no aparecen las seguridades del contrato. Toda clase de precaución debe prodigarse cuando se trata de fijar nuestro destino. Es muy veleidosa la probidad de los hombres, solo el freno de la Constitución puede afirmarla. Mientras ella no exista, la Constitución, es preciso adoptar las medidas que equivalgan a la garantía preciosa que ella ofrece. Y yo creo que de esto se pueden extraer una serie de conclusiones. La primera, la frase más conocida, ¿no? Es muy veleidosa la probidad de los hombres. La probidad es la honestidad, la decencia, la dignidad de las personas. Veleidoso es aquello que es antojadizo, que es inconstante, que es ligero, ¿no? Entonces, con esa expresión es muy veleidosa la probidad de los hombres. Artigas nos estaba advirtiendo que la honestidad de los hombres, sobre todo de los hombres que adquieren poder y que se encumbran en el poder, se torna a veces muy cambiante, muy maleable, muy modificable, muy mutable, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos
a la probidad de nuestros gobernantes. Fíjense ustedes la trascendencia que tiene esta expresión traída a nuestros tiempos, cuando lo que enfrentamos son fenómenos de distinto tipo y distinto calibre de corrupción. ¿Y cuál es el freno? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el control a ese mecanismo a esa posibilidad de corrupción, a esa posibilidad de falta de probidad, a esa probidad maleable, veleidosa a la que hacía referencia Artigas? Bueno, el mismo Artigas nos advertía las reglas fijas establecidas en una constitución. En aquel momento la banda oriental, que pretendía ser provincia y unirse a las provincias del Río de la Plata, ya mirando con recelo los intereses de virreinato, de capital de virreinato, que continuaban pesando en la oligarquía, en el patriciado porteño, pero lo que se buscaba era justamente una constitución, establecer reglas, límites para que los gobernantes no fallaran a su probidad, para que los gobernantes no zafaran de la objetividad del derecho. Entonces, el reclamo de una constitución hecho por Artigas nos enseña que ese es el límite principal, la constitución, las instituciones públicas establecidas en la constitución, la separación de poderes, un poder judicial independiente, un poder legislativo que actúe en nombre del interés general, un poder ejecutivo que también actúe en nombre del interés general y no en función de intereses particulares, llámense Botnia, Monsanto, Aratirí. Cuando Artigas exigía o reclamaba la firmeza de una constitución, estaba reclamando los límites a la corrupción. Estaba reclamando estar bajo la objetividad del derecho, es decir, que el derecho no fuera una cosa cambiable, mutable, una cosa subjetiva, que no hubiera leyes a la medida, como nosotros hemos tenido en los últimos tiempos, como por ejemplo la ley Aratirí, entre otras tantas. También nos estaba diciendo don José Artigas que no hay que tener una confianza ciega en los gobernantes. Es cierto, hay que respetar la autoridad, porque de eso también nos nutre la propia Constitución. Las autoridades deben ser respetadas, pero el respeto no debe ser confundido con una suerte de lealtad o de fe o de confianza ciega a nuestros gobernantes, sobre todo cuando observamos que nuestros gobernantes no actúan conforme a las reglas de la probidad. También nos estaba diciendo, fíjense ustedes, todas las conclusiones que pueden extraerse de esta frase de don José Artigas, que la vida de una república, la vida de... Él no hablaba de democracia en aquel momento, pero un concepto que todavía no estaba colocado a la percepción de la ciudadanía. Pero él hablaba de república, él hablaba de la voluntad de los pueblos, él hablaba de que la voluntad de los pueblos era la fuente de poder. Él nos estaba diciendo también que ser republicanos, ser ciudadanos, supone coraje y sacrificio. Cuando uno dice coraje y sacrificio, enfrenta a los conceptos antagónicos, ¿no? No se hace una república con miedo, y no se hace una república con algunos bolsillos llenos, ¿no? Lamentablemente es así. La república fue un concepto que enfrentó esencialmente a la monarquía y a la oligarquía o a la aristocracia o a la nobleza. Así nacen las repúblicas, como reacción frente a los excesos y los abusos del poder de los ricos. Vamos a entenderlo claramente así. Entonces, los republicanos no pueden estar llenando su bolsillo, porque eso ya supone una contradicción. Y yo observo en los últimos tiempos que muchos quieren volver a las mieles de las viejas monarquías, o en todo caso a las mieles de los viejos nobles, de los viejos señores feudales, de aquellos que surgían a partir de la opresión de los más humildes y de los más pobres. También de esta frase de Artigas surge la idea del ejemplo, la idea de que los gobernantes deben dar el ejemplo, que los ejemplos de probidad vienen de arriba hacia abajo y no, como muchas veces se piensa, de abajo hacia arriba. Observen ustedes entonces las consecuencias que uno puede extraer de este pensamiento, y enfrentémoslo ahora a algunas de las realidades nacionales, muy variadas. Yo voy a mencionar, por ejemplo, lo de la tercera planta de celulosa. Tenemos hoy un conjunto de actividades que se están desarrollando para
favorecer la llegada de una empresa privada en la instalación de una empresa privada. Eso en el mundo de los negocios, en el mundo de los negocios particulares, es admisible, es totalmente admisible, es parte de la vida comercial y de la vida industrial. Ahora, lo cierto es que las cosas cambian cuando son gobernantes los que se interesan, son gobernantes los que pasan a defender, a promover, a asegurar intereses privados. ¿Por qué? Porque los gobernantes son funcionarios públicos en una república, y volvemos al concepto de república. En una república no se admite que haya funcionarios públicos con intereses privados. La existencia de funcionarios públicos con intereses privados en ocasión del ejercicio de la función pública, si ustedes quieren agregarle como segundo requisito, supone la destrucción de la república. Supone que aquel delito, por ejemplo, previsto, ¿por qué hay un delito previsto en el Código Penal que es la conjunción del interés público con el interés privado? Porque el Código Penal ha dicho que esa conducta es reprochable. Cuando el funcionario público confunde sus intereses públicos con intereses privados, desaparecen los intereses públicos, desaparecen los intereses generales de la nación. Y de esa manera los ciudadanos quedan en una situación de desprotección. A esto le tenemos que sumar otras circunstancias que vemos prácticamente todos los días. Mire, usted bien mencionaba, Vega, que yo estoy ejerciendo funciones como fiscal de adolescentes, como fiscal de menores, ante el juzgado de adolescentes aquí en Montevideo. Tuvimos una semana de mucho trabajo, donde observamos esencialmente, en la mayor parte de los asuntos que tuvimos, casos cuya motivación era la miseria, la pobreza de bolsillo, para decirlo pronto y claro, y la miseria moral. Yo ayer, por ejemplo, les puedo mencionar que en determinado momento los padres de un adolescente que había estado indagado por un hurto de unos perfumes de una farmacia, estaba robando para darle de comer a los padres, y los padres habían tenido que venir caminando no menos de 40, 50 cuadras a ver qué había pasado con el adolescente, y no tenían para volverse, y tuvimos que, entre funcionarios, quien habla y alguien más, darle algo de dinero para que pudieran tomarse un ómnibus y volver a su casa. Al mismo tiempo, uno observa el juzgado, y uno dirá, ¿el juzgado tiene las paredes pintadas? No, no tiene las paredes pintadas. El juzgado tiene las paredes que se caen, que están sin revocar. Tiene computadoras que no funcionan, que en el día de ayer tuvimos en 2 casos que volver a tomar la declaración porque se había borrado el acta de la computadora donde se estaba tomando. El juzgado tiene problemas de distinta índole. Hasta ayer convivíamos con un enjambre de mosquitos, por decirle pronto y claro, en el momento que estábamos tomando la declaración. Sin embargo, al mismo tiempo, se anuncian desde las alturas, del propio Poder Judicial, que se van a cambiar los programas, que se van a colocar un programa por el cual las audiencias se van a tomar mediante grabación, cosa que incluso podemos hablarlo en otro día, que viola garantías individuales, porque no va a haber una versión escrita de la declaración de cualquier persona que declara en el juzgado, sea indagado, sea testigo, sea las propias manifestaciones de un fiscal o de una defensa. No va a haber un acta entonces. No va a haber un acta escrita. Bueno, eso que se lo pinta como una panacea, cosa que yo ya objeto como una panacea, pero que se pinta como una panacea, al mismo tiempo se enfrenta a la realidad de un carcelaje que parece una mazmorra, donde se encierra a los botijas, hasta que se les toma declaración, que parece una mazmorra de allá de los primeros siglos después de Cristo. O encontramos, edificios en ruinas. La otra vez no teníamos ascensor, entonces, no quien habla, tenía que subir 4 pisos caminando, que todavía los puede subir, sino todas las personas, las que habían sido víctimas de delitos, los propios individuos que venían detenidos, caminaban todos por la misma escalera y subían por la misma escalera. Entonces, cuando enfrentamos esa situación, y yo vuelvo a unirlo con la idea anterior, nos damos cuenta que estamos viviendo en un estado de sumas limitaciones muy importantes, pero al mismo tiempo estamos en la contradicción de realizarse enormes gastos en otros ámbitos sin haber percibido dónde es que estamos realmente parados. Quizás eso sea consecuencia de aquello que el más noble de los orientales, que ha pisado nuestra tierra, y cuando hablo de nobleza hablo de probidad, hablo de dignidad, como don José Artigas, ya nos advirtió. El Uruguay es un país inventado, es un país inviable,
y lamentablemente hoy estamos llegando al límite de nuestra viabilidad y al límite de nuestra inviabilidad. Estamos observando cómo un país tiene enormes carencias en los aspectos humanos y también en los aspectos materiales, dentro del Estado y fuera del Estado, y pretendemos a su vez favorecer la llegada de empresas privadas como Bodnia, como Monsanto y todo eso, pero ¿qué hacemos? ¿Le cobramos la tasa tributaria respectiva para que algo del dinero que Bodnia y Monsanto se llevan a baldes sea distribuido en el resto de la población, con la administración del Estado en la distribución de esos dineros? No, les damos las exoneraciones mayores y esas empresas se llevan a baldes el dinero bajo la expresión de inversión. Yo vengo diciendo que no nos confundamos con las palabras. Inversión no significa que viene, yo uso esta expresión y que me perdonen los oyentes, que viene la guita loca. No, inversión no significa eso. Y el trabajo también, ¿no? Exacto, pero claro, cuando a alguno le dicen viene inversión, lo asocia inmediatamente, bueno, viene plata. Y si viene plata, viene para pagarme un sueldo digno que me permita darle de comer a mis hijos. Y cada uno de los ciudadanos se ilusiona frente a esa mentira llamada inversión. Cuando pasa raya, cuando pasa la construcción de la fábrica y observamos qué es lo que sucede, vemos la realidad de Fray Bentos. Exacto. Y entonces entendemos que no vino la guita loca, sino que se fue la guita loca y se fue a baldes. Y encima de eso, le agregamos esa guita loca, subvenciones, plata nuestra, le agregamos el agua que se llevan, le agregamos el pasivo ambiental que dejan, con ríos contaminados, con tierras que no van a poder ser utilizadas, las tierras forestadas no van a poder ser utilizadas para otra cosa en el futuro. Dentro de 20 años, yo no sé, hoy se habla de arriba de 1 millón de hectáreas plantadas, forestadas, pero yo creo que dentro de 20 años posiblemente tengamos más, tengamos 2 millones. Entonces, esa tierra no va a poder ser vuelta a utilizar. ¿Qué le vamos a decir a nuestros nietos? Es probable que no estemos, que muchos de los que hoy observamos esa realidad no estemos, y que nuestros nietos no tengan más remedio que maldecirnos por haberles dejado lo que le estamos dejando. Una de las preguntas, doctor, independientemente de lo que usted estaba haciendo mención y coincidimos plenamente en el tema de las inversiones, lo que va a ser realmente, primero, algo que hemos ya difundido aquí en el noticiero de la mañana por Radio Felicidad, es el nuevo Código del Proceso Penal, un proceso penal totalmente independiente, pero que es vetusto, además ya ha caducado en todos sus aspectos, como usted bien lo decía, pero además enfrentar un siglo XXI tecnológicamente con los mínimos elementos frente a una justicia que la gente, evidentemente, como todos los uruguayos, debemos creer en ella, ¿no? Independientemente de lo que sea. Pero encima de eso, de lo que usted estaba haciendo mención, el artículo 47 de la Constitución y la ley de la protección del medio ambiente gira en ese entorno del eje de prevenir, doctor. Sí, correcto. Dos acotaciones a lo que usted bien decía. Vuelvo a insistir con la idea de la confianza ciega. Es cierto que nosotros tenemos conforme a la letra de la Constitución, un poder judicial que debe actuar en forma independiente. Pero ojo, cuidemos esa independencia. Cuando yo digo de cuidemos esa independencia, estemos atentos a una serie de circunstancias que están pasando hoy que nos hacen perder esa confianza. Es decir, no tengamos, vuelvo a insistir con la idea de una confianza ciega, porque es muy veleidosa la probidad de los hombres, como dijo don José Artigas. Entonces, estemos atentos. Para nosotros tener un verdadero sistema republicano con separación de poderes y con un poder judicial independiente, no podemos dormirnos en los laureles. Tenemos que estar atentos. Si nosotros observamos que existen funcionarios públicos con intereses privados, que el principio de igualdad ante la ley no está funcionando porque se privilegia determinados intereses privados, dejando y dándole la espalda a los intereses del común, a los intereses generales. Si nosotros observamos que en el Uruguay no hay sentencias favorables a la protección del medio ambiente, y voy a la segunda parte de su intervención, en el sentido de que sí, es cierto, el artículo 47 de la Constitución establece un deber de abstención de causar daños graves al medio ambiente. Pero resulta que ese deber de abstención que lleva íncito el deber de actuar con prevención, como bien decía usted, no se cumple ante nuestros juzgados. No hay sentencias firmes, favorables,
en nuestros juzgados a favor del medio ambiente. Y si uno va a Porto Alegre o si uno va a Buenos Aires, va a encontrar sentencias. Que a veces se puedan cumplir esas sentencias, ese es otro camino, es otro tema. Pero va a encontrar sentencias favorables a la protección del medio ambiente. Sin embargo, en el Uruguay no. ¿Por qué? Porque en el Uruguay no tenemos problemas ambientales. No somos una isla como hay quienes pretenden autodenominarnos, que somos una especie de paisito mágico en donde todo funciona bien. No, todo lo contrario, tenemos los mismos problemas. Y los mismos problemas se han ido acrecentando en los últimos tiempos cuando tenemos el cultivo de soja transgénica, las fumigaciones de los agrotóxicos respectivos, cuando tenemos la instalación de estas plantas de celulosa que contaminan en todas partes del mundo, contaminan menos en el Uruguay. Contaminan los mares del norte en Finlandia, y Finlandia tiene exigencias ambientales que le impiden seguir instalando plantas de celulosa, pero resulta que mágicamente, al instalarse en el Uruguay, no en el mar, no se instalan en Punta del Este o en Rocha, porque eso sí provocaría la reacción de muchos uruguayos. Se instalan sobre el río Uruguay, se instalan sobre el río Negro, posiblemente sobre la laguna Merín próximamente. Entonces, allí no contaminan. ¿Qué magia se ha producido? ¿Qué varita mágica tenemos los uruguayos que le tocamos la cabeza a Botnia, y entonces de esa manera Botnia ya no contamina y está todo bien? No hay varitas mágicas, no hay realidades distintas. Encima nosotros podemos aceptar contaminación. Sí, un país puede aceptar contaminarse. Los países europeos se desarrollaron a partir de la contaminación. Pero en determinado momento, como se desarrollaron tanto, dijeron, bueno, no, basta de contaminación, vamos a esconder esta contaminación debajo de la alfombra en otro lugar. Bueno, adivinen quiénes somos debajo de la alfombra. Ahora, uno puede recibir contaminación, sí. Lo que no es tolerable es que reciba contaminación a cambio de nada. Si la contaminación que vamos a recibir nosotros nos va a mantener en el subdesarrollo porque estas plantas de celulosa se instalan en zona franca, bueno, sinceramente, señores, el negocio es muy malo. Y el negocio es muy malo para hoy, y entonces yo observo esas situaciones de miseria que observo todos los días en los juzgados de adolescentes, pero también el negocio es muy malo y va a ser mucho peor para los que vienen después que nosotros. Les estamos dejando un pasivo, y los que vienen después que otros no tienen la maquinita del tiempo para volver hacia atrás y darnos una bofetada por las cosas que hicimos mal. Estamos muy preocupados sobre todo esto, lo que usted nos hacía mención y referencia. Tal vez coincidamos también de que no vamos a vivirlo para poder estar allí, pero los hijos de nuestros hijos, lamentablemente, ¿qué país le vamos a dejar? Hemos recibido a través de un correo, porque tenemos una gran penetración en la provincia de Entre Ríos, un derrame de celulosa y una rotura de una válvula donde pararon la planta de Montes del Plata, y evidentemente, bueno, todo eso genera motivos para que se haya suspendido la actividad en Conchillas y todo lo que usted estaba haciendo mención y referencia. Por eso hay gran preocupación en la gente por esta tercera planta de celulosa, doctor. Sí, en efecto, eso sumado, bueno, al episodio que comentábamos el lunes pasado, de que vivido por Paysandú, con el derrame de combustible. Bueno, esas son muestras que nos están indicando que no funcionan los mecanismos de control. ¿Por qué no funcionan los mecanismos de control? Y mire, por la misma razón que en el juzgado, yo en la sala de audiencia ayer tenía mosquitos y las paredes descascaradas. Porque el Estado no tiene las capacidades físicas para desarrollar sus funciones y le tolera, le perdona, le renuncia el cobro de tributos a estas grandes empresas. Entonces, de esa manera no existen las capacidades físicas, pero a eso le agrego algo más. Si usted firma tratados y contratos de inversión, relega también la otra capacidad, que es la capacidad moral, que es la capacidad jurídica. Si usted abandona el control, si usted no tiene voluntad de controlar, bueno, van a seguir ocurriendo estos episodios y posiblemente tengamos alguna tragedia del punto de vista ambiental, como la han tenido otros países. Lo cierto es que cuando estas empresas se instalan en Uruguay, lo que buscan es un manto de impunidad. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos firman los contratos y los tratados de inversión, ¿para qué? Para que el derecho nacional no se les aplique. Y de esa manera puedan hacer como si estuvieran en su propia casa lo que quieran. Con absoluta impunidad.
Y ahí voy a lo del Código del Proceso Penal, que usted lo mencionó y que sí, probablemente el lunes que viene vamos a dedicarle con mucho gusto a ese tema. ¿Para qué se modifica un proceso penal y se establece un sistema de pactos como se viene estableciendo? Y para mantener los mecanismos de impunidad. ¿Los mecanismos de impunidad de quién? ¿Del delincuente común, del rapiñero, del que comete un hurto? No, los delitos de los de arriba, los delitos de los poderosos. El sistema de pactos se establece para que los poderosos mantengan ese grado de impunidad que pretende y los hace enriquecer cada día más y los hace mantenerse en el poder. Doctor, muchísimas gracias, muy amable, y el lunes nos volvemos a reencontrar por Radio Felicidad y en el noticiero de la mañana para el mundo entero. Gracias, fiscal. Bien, muchas gracias, que pase muy bien. Que pase muy bien. El fiscal Enrique Viana, bueno, hablando de este tema muy importante, ¿no?, que muchas veces no se conoce en el interior porque está el poder, están los grandes medios, mucho más allá de lo que decía el doctor. Hoy tenemos un poder judicial que lamentablemente, como él bien lo mencionaba, señalaba, hacía relación. Para volver, los padres de un joven tienen que hacer una colecta entre funcionarios y magistrados para que vuelvan los padres, porque había un chico allí por una situación de que tuvo que hacer un robo en una farmacia de un perfume. Yo no lo considero, no lo justifico de ninguna manera, está bien, pero es para darle de comer a sus padres y a su familia. Ahí está el hecho. Hay que profundizar mucho más la situación del por qué así queda establecido. Y el fiscal Viana, ustedes saben que en ese aspecto, bueno, ha defendido acérrimamente el medio ambiente como también las situaciones que se han planteado.